Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Lo que se exige y se demanda desde el Partido Popular de Asturias es conocido porque nuestra postura sigue siendo la misma, y a ello me remitiré posteriormente a lo que están haciendo otros grupos políticos, y es que se cumpla en su integridad el acuerdo que se alcanzó el pasado mes de mayo en el seno de la sociedad Gijón al Norte. En su integridad. Aquel acuerdo que fue tildado de histórico y que contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento de Gijón y también en la Junta General del Principado, y que implicó al Gobierno del Ayuntamiento de una formación política, al Gobierno del Principado de otra formación política y al Gobierno de la Nación en aquel momento del Partido Popular, aquel acuerdo histórico se basaba, como ya se ha dicho en reiteradas ocasiones, en el soterramiento de las vías desde la calzada hasta el entorno del Museo del Ferrocarril, en la construcción de una estación intermodal en el Museo del Ferrocarril para trenes de alta velocidad, de cercanías y de autobuses, y en el metrotren hasta Cabueñes con 5 paradas. Ese es el contenido del acuerdo alcanzado el pasado mes de mayo y ese es el contenido que exigimos que se cumpla en su integridad. ¿Por qué entonces presentamos esta moción y trajimos una interpelación la pasada semana al respecto? ¿Qué es lo que cambió desde el pasado mes de mayo en el que se alcanzó ese acuerdo histórico? Lo que cambió es la postura del Partido Socialista que alcanzó el Gobierno el pasado mes de junio. Y desde entonces lo que se llevó a cabo fue un cuestionamiento de dicho acuerdo y una historia del enredo que se ha prolongado a lo largo de los últimos 5 meses, de estos desgraciados 5 meses de Gobierno socialista, que a través de diferentes excusas burocráticas a las que ahora me voy a referir han puesto o han cuestionado, mejor dicho, el contenido del acuerdo del pasado mes de mayo. Primero empezaron con esto del estudio informativo. Los socialistas en Gijón van por modas. Ustedes cogen una palabra y la repiten insistentemente. Hubo los años de las maquetas, era la palabra de moda en Gijón, las maquetas, y presentamos proyectos. Ahora estamos con el estudio informativo y concretamente lo que llevan repitiendo durante los últimos 5 meses es que sin la firma de un estudio informativo no se puede ratificar el convenio. Falso. Primera mentira, porque eso es una absoluta falsedad y hay un sinfín de ejemplos y un sinfín de casos en otras ciudades españolas, la más cercana a Santander, donde se firmó el convenio siendo posterior el estudio informativo. Primera falsedad. Pero como los socialistas son expertos en el enredo y en las medias verdades, ¿cuál fue el siguiente argumento que utilizaban? No, señorías, pero sí, además lo decía el consejero en la última interpelación, de aquí esta moción subsiguiente, con su teatralidad habitual. Señorías, pero si ese estudio informativo lo encargó un gobierno del Partido Popular. Claro, es preceptivo que al firmar el convenio haya un estudio informativo de carácter genérico, que es el que se encargó. ¿Qué sucede? Que entonces lo que sucede es que el Gobierno del Principado, y el señor Lastra concretamente, como consejero de Infraestructuras, remite a Adif la petición de modificación de la cláusula de dicho, del estudio informativo por la cláusula tercera del convenio que afecta a la financiación. Y como la Consejería entiende que no puede hacer frente al pago de esos 90 millones de euros que le corresponden en el tiempo estipulado, pide un trato o unas condiciones similares a las que tiene el Ayuntamiento de Gijón. Y a partir de esa petición es entonces cuando el Gobierno de la Nación, ya socialista, encarga el famoso estudio informativo, incluyendo el cuestionamiento de la viabilidad económica de dicho proyecto. Por lo tanto, fíjense la historia del enredo. La historia del enredo consiste en utilizar un estudio informativo para ponerlo como excusa para no ratificar un convenio y ese estudio informativo que cuestiona y cuestionará, y a ello me dirigiré posteriormente, la ubicación de la estación intermodal con un estudio comparativo de la ubicación de dichas estaciones que se recoge en el estudio informativo encargado por el Gobierno socialista en el mes de septiembre. Por lo tanto, la historia del enredo pasa, por un lado, por mentiras y, en segundo lugar, por medias verdades. Pero además de esta historia que resumo de estos últimos 5 meses, recibimos entonces la visita del ministro de Fomento ayer y uno se despierta hoy con declaraciones como ya está todo solucionado. Todavía el presidente Fernández dijo antes, bueno, y ahora tendrá un poco que decir sobre el plan de vías de Gijón porque ya está todo solucionado. Entonces, yendo al rigor de lo dicho ayer el ministro de Fomento en Gijón dijo, primero, que Gijón es una ciudad muy bonita. Gracias, ya lo sabemos. Segundo, que viene habitualmente, no tanto. Tercero, que ahora van a remitir al Ayuntamiento de Gijón el contenido con modificaciones para un nuevo convenio que se acordará en Gijón al Norte dentro de unas semanas.
es decir, lo que ya se ha hecho. Es decir, lo que ayer prometió es que se va a volver a hacer en Gijón lo que ya se hizo hace 6 meses. Lo mismo. Es decir, la llegada al gobierno de los socialistas lo que ha traído es, de momento, perder 6 meses. Vamos camino lo que trajo la llegada al gobierno de los socialistas en 2004, que fue enterrar el proyecto en un cajón 7 años. De momento van 6 meses y ya estamos emprendiendo el camino para empatar el número de años. Porque ¿qué prometió ayer el ministro de Fomento a Gijón? De momento se ha comprometido a hacer lo mismo que ya está hecho, porque como previamente buscaron la excusa del estudio informativo para no ratificar el convenio, ahora dicen, señorías, claro, como tenemos que hacer un nuevo estudio informativo, volvemos otra vez al origen, que es revisar el contenido del acuerdo que se había alcanzado el pasado mes de mayo. Por eso presentamos esta moción insistiendo en que es necesario ratificar el acuerdo alcanzado el pasado mes de mayo en el seno de la sociedad Gijón al Norte en todos sus términos, tanto desde dónde se soterran las vías, tanto desde dónde es la ubicación de la estación intermodal y hasta dónde llega el metrotren. Y ahí es donde está la clave, porque ayer el ministro, la otra cosa que dijo fue, no, si tampoco es tan urgente la firma del convenio, la ratificación definitiva del convenio, lo importante, sorpresa, es el estudio informativo. Volvemos otra vez al enredo y a la mentira inicial. Volvemos otra vez al enredo y a la mentira oficial. Entonces, ayer al final, el ministro ¿a qué vino a Asturias? Lo primero de todo, nada más llegar a Asturias, hacerle un feo al presidente Fernández. Eso fue lo primero que hizo, nada más llegar a Asturias, porque lo primero que hizo fue visitar al secretario general del partido y no al presidente del Principado. Esto demuestra siempre las prioridades de un socialista, que es partido antes que personas. Primer feo. Segunda cuestión que hizo fue contarnos que hay un informe hecho en el Ministerio para insultar al Partido Popular, los de la piel fina, los que tanto les molesta cuando nosotros les dedicamos algún calificativo, los de la piel fina. Bien, un informe para insultar al Partido Popular, un informe que es de una cara dura sin límites, porque dicen, es que durante la primera legislatura del gobierno de Mariano Rajoy se invirtió menos en infraestructuras para Asturias que durante los años de Zapatero. Hombre, ¿qué país dejaron ustedes, hombre? ¿Pero cómo se puede tener esa cara? Pero ¿cómo se puede tener esa cara? En aquellos años en los que se destruían 1.500 empleos al día, en los que liderábamos la destrucción de empleo en Europa, en los que estábamos al borde del rescate, con una prima de riesgo máximo histórico, donde las empresas tenían que cerrar porque las administraciones públicas les pagaban, donde se gastaban 90.000 millones de euros más al año de lo que se ingresaba. En aquella época había dinero para vías de tren o dejaron el país al borde de la quiebra. ¿Cómo se puede tener tanta cara de venir a Asturias a contarnos un informe que hizo el Ministerio para decirnos que en aquella legislatura se gastó o se invirtió menos en infraestructuras que durante el gobierno de Zapatero? Hombre, dejando la cosa como la dejaron, bastante se hizo. Que entre las cosas que hizo fue asegurar la viabilidad del plan de vías y de la sociedad Gijón al Norte, que ustedes dejaron con un pufo de 36 millones de euros. Ustedes. Eso fue el primer paso. Pero es que la decisión política y el impulso político llega durante la segunda legislatura del gobierno de Mariano Rajoy con el ministro Íñigo de la Serna, donde se alcanza el acuerdo definitivo el pasado mes de mayo, que cuenta con el aplauso unánime de toda la sociedad civil gijonesa y de todas las fuerzas políticas. Y nosotros nos remitimos, insisto, al contenido de ese acuerdo. Y el contenido de ese acuerdo tiene la estación intermodal en el entorno del Museo del Ferrocarril. ¿Y qué dijo ayer el ministro al hilo esto? Dijo que, con la boca pequeñita, pero dijo, bueno, también va a depender un poco de lo que diga el estudio informativo en ese análisis comparativo de la ubicación de las dos estaciones. Ni tan siquiera confirmó al 100%, la ubicación, porque al final esto, y lo dije en la interpelación, es una cuestión de esa parte socialista, que es el ancho de las vías, el que ustedes dijeron en su día, y no permiten que la alta velocidad de verdad llegue a Asturias, y la estación intermodal que no esté en el centro de la ciudad. Y eso es a donde ustedes quieren volver. Por lo tanto, desde el Partido Popular no nos vamos a mover de la posición, y es que la estación intermodal ha de estar ubicada en el centro de la ciudad y ha de firmarse el convenio acordado el pasado mes de mayo en todos sus términos. Un convenio, por cierto, en el que hay una financiación por parte del Estado y del Ministerio de Fomento como nunca se había alcanzado ese compromiso. Posiblemente de ahí también surja algunos de los problemas que ustedes están poniendo, porque no quieren asumir ese compromiso que alcanzaba el Ministerio con Íñigo de la Serna, que llegaba a 634 millones de euros. Por lo tanto,
respeto del acuerdo del pasado mes de mayo en todos sus términos y no gozan de gran credibilidad como para que este portavoz o el Partido Popular o ni tan siquiera los vecinos de Gijón se crean a su ministro y se crean a su partido. Porque mienten tanto y mienten con tanta brillantez y mienten con tanto descaro y lo han hecho tantas veces en Gijón que en Gijón sabemos bien quiénes son los responsables de que hayamos llegado a este momento. Y que después de 16 años de enredos y de mentiras, la única solución que ustedes les hayan contado ayer a los gijoneses y quieran hacernos creer que esa va a ser la solución definitiva es que van a volver a mandar un documento que ya estaba aprobado y acordado hace 6 meses. Ayer vinieron a Asturias a tomar el pelo a los gijoneses, vinieron a tomar el pelo a los asturianos y por eso pedimos el apoyo a esta moción, porque lo que pide es que se respete el acuerdo que se alcanzó el pasado mes de mayo y que es un acuerdo justo, imprescindible y necesario para la ciudad de Gijón. De los enredos, las medias verdades, los estudios informativos que encargamos unos y alteran otros para luego utilizarlos como excusa para no refrendar el contenido del convenio, para eso ya se quedan ustedes. Muchas gracias.